Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Un martes más en nuestros debates Transforma España. Probablemente uno de los asuntos de lo que más se habla desde últimamente y sobre todo desde el pasado verano, desde que fueron las elecciones generales y pasó todo lo que pasó, es de la situación, de la circunstancia de nuestro Estado de Derecho. Sí. Y hoy vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a poner este asunto sobre la mesa. Yo creo que tenemos un concepto del Estado de Derecho que la mayoría de las personas identifica con que se pueda votar. Uh-huh. Entonces, en el país que se puede votar es una democracia. Si nos guiáramos por esto, Rusia es una democracia porque acaba de haber unas elecciones presidenciales. En Venezuela también va a haber unas elecciones. Y en Venezuela va a haber unas elecciones. Entonces dicen, hombre, si puedes votar con libertad. Bueno, pues eso es una mejora sustancial. Pero es suficiente. Y entonces aquí empiezan a surgir si no hay otras condiciones para que sean unas elecciones libres y democráticas. Y una condición, a mi modo de ver, es que haya una constitución. Es decir, una ley de leyes que establece cómo se deben producir las normas jurídicas y cómo se deben respetar, cumplir o sancionar el incumplimiento de las normas jurídicas. Y para esto tiene que haber separación de poderes. Luego, una democracia, un país donde hay elecciones, ¿es una democracia? No necesariamente, claro puede no serlo. Uh-huh. Pero si a la mayoría de la gente le preguntas ¿qué es la división de poderes? Pues normalmente la gente no lo sabe. Uh-huh. Tampoco es que haya que ser licenciado en Derecho para decir lo que es una separación de poderes, pero el común de los mortales ni lo sabe ni tiene por qué saberlo. Entonces, en España, que se está degradando el Estado de Derecho porque cada vez hay menos separación de poderes, entonces se dice que no es que estamos dejando de ser una democracia. Pero esto hay que explicarlo y por eso es el programa de hoy de decir por qué un país con elecciones puede no ser una democracia o puede. Hemos traído aquí a Manuel Aragón, catedrático, miembro del Constitucional uh-huh. y catedrático de Derecho Constitucional, donde nos explicó que había dirigido un libro que se llamaba La democracia menguante. Estamos en un sistema que cada vez es menos democrático. ¿Por qué? Porque cada vez manda más un elemento que es el gobierno, que es el poder ejecutivo o que es el presidente del gobierno. Uh-huh. Ese es, yo creo, el tema que vamos a hablar hoy. El Estado de Derecho nace en Europa y es en la edad constitucional, la edad contemporánea que llaman constitucional, donde se va perfeccionando el Estado de Derecho. Y hay algunos países en el mundo que son democracias plenas, uh-huh. entre otros está considerado así España, sí. pero va bajando en el ranking que se hace, va bajando. Entonces, yo creo que podemos hablar uh-huh. en qué medida España es un Estado de Derecho, porque en qué medida subsiste la separación de poderes. Vamos a hablar de esto con Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado desde el año 88, aunque ahora está en excedencia.
Ha sido socia de Derecho Público, o es todavía socia de Derecho Público, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Ha desempeñado distintos cargos tanto en el sector público como en el privado, socia fundadora de la consultoría iClaves, ha sido profesora en ICADE, la Complutense de Madrid, la Universidad de San Pablo CEU, en el Instituto de Estudios Fiscales, en ESADE, es coeditora del blog Hay Derecho, así como de varios libros publicados desde la Fundación con la editorial Península bajo el seudónimo colectivo de Sansón Carrasco. Ahora me explicas esto de Sansón Carrasco. Sí. Y los libros son Hay Derecho, contra el capitalismo clientelar, además de numerosas obras especialistas. Y me vais a permitir que lea esto que dice el artículo 92 de la Constitución española, que dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos, y subrayo todos, los ciudadanos. Que el referéndum, dice su punto 2, será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Y 3, que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Y digo esto, Lisa, porque hoy Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha propuesto que bajo el amparo de este artículo 92 de la Constitución se celebre un referéndum de autodeterminación circunscrito única y exclusivamente al ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y claro, toda la comunidad política ha salido en contra de esto, incluido el Partido Socialista, que esto lo dice hoy, la semana que viene dirá que está a favor, pero bueno, esto también dijo el día 22 que estaba en contra de la amnistía y el 23 que estaba a favor. Sí, bueno, yo voy a retrotraerme, si no te importa, un poquito antes, en relación con esto que comentaba Eduardo del Estado de Derecho. Yo creo que lo importante del Estado de Derecho, para entenderlo bien, es que en un Estado de Derecho el poder está sujeto a límites. Uh-huh. Y esto es una idea muy básica y quiere decir que los gobernantes, los que tienen el poder, también están sujetos a límites. Y el límite fundamental es el del control por parte del Poder Judicial, pero hay otros límites como pueden ser el Tribunal Constitucional, organismos independientes, etcétera. Entonces, cuando decimos que el Estado de Derecho se deteriora, el Estado democrático de Derecho, porque es un concepto único, estamos hablando de esa erosión de los límites de los contrapoderes, ¿no? Uh-huh. Que no es, por cierto, exclusiva de España, pasa en muchas otras democracias, sí, y por eso también la Unión Europea de alguna forma ha tomado cartas en el asunto, como sabéis, pues hace ese informe del Estado de Derecho porque está preocupada por esa deriva que en algunos países que son bien conocidos, como Polonia o Hungría, es muy clara y en otros países a lo mejor no es tan clara, pero digamos la tendencia no es buena. Y eso yo creo que lo quería un poco decir como carácter previo. Pero no eludo tu pregunta. Vamos a ver, yo creo que en esta cuestión, efectivamente, el problema es que los límites jurídicos o constitucionales parecen claros, digamos, a priori, y yo creo que también en el tema de la ley de amnistía parecía claro que una amnistía de estas características no entraba dentro de la Constitución o del Estado de Derecho. Insisto, un poco de estas características, no digo en abstracto, sino de estas características, un poco, bueno, pues por los motivos por los que se hace, por la falta de consenso, por la falta de un procedimiento con luz y taquígrafos, y, sin embargo, se hace, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando me preguntas esto? Te diría, hombre, pues a priori no parece que un referéndum hecho solo en la Comunidad Autónoma de Cataluña y sobre una cuestión básica como es la autodeterminación de un territorio quepa dentro de la Constitución. Yo te digo esto, pero a lo mejor se encuentran juristas que expliquen cómo es posible, al amparo de este artículo 92, con alguna fórmula, como dicen ahora, creativa o innovadora. No, lo dicen así. Pues oye, buscar alguna solución. Dicho eso, estoy contigo que lo que hoy parece que es una línea roja, pues mañana puede no serlo. Esto es lo que hemos aprendido en esta corta etapa de tiempo, es que las líneas rojas duran poquito, ¿no? Y las líneas rojas, digamos, jurídico-constitucionales, pues duran muy poquito, ¿no? Sí, muy poco. Entonces, bueno, pues no, también hay otra cosa que me gustaría decir. Yo creo que los independentistas no engañan, ¿eh? O sea, desde el primer día te dicen, oiga, mi hoja de ruta es esta, amnistía, luego el referéndum, tal. Claro, lo que da un poco la impresión es que el gobierno o se autoengaña o no se engaña o todo a la vez, porque digamos, sus socios lo que quieren desde el día 1 está muy claro. Yo creo que en ese sentido no podemos decir que no hablen claro, ¿no? Y no sé, eso es un poco lo que te puedo contar. Partamos de una base, ¿vale? Y es que España desde el año 78 tiene un Estado de Derecho democrático
que digamos que a lo largo de los años, entiendo, por lo menos los que tenemos ya una cierta trayectoria, una cierta edad, hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo ese Estado de Derecho, y de pronto se produce como una, no sé, como un paréntesis, y empieza un deterioro de ese Estado de Derecho. No creo que sea de pronto, ¿eh? Yo creo que esa es una idea que además me parece que es importante. Nosotros en la Fundación Hay Derecho que intentamos medir, ¿no? Medir con datos cuantitativos, porque digamos las percepciones son libres, pero bueno. Entonces lo que nosotros sí vemos es que ese deterioro es lento, pero digamos en la misma dirección durante bastante tiempo, y tenemos el caso del Consejo General del Poder Judicial, incluso el Tribunal Constitucional. Son instituciones que se van, digamos, politizando y en esa medida degradando, desprofesionalizándose a lo largo de un tiempo, pero que de repente lo que se produce es una especie de aceleración. O sea, cosas que estaban ahí, pues de repente dices, joder, es como un acelerón y va muy rápido, ¿no? Pero sí me gustaría destacar esta idea de que los cimientos de la erosión estaban puestos de antes, porque si no, no se entiende bien. Entonces dices, ¿por qué ahora tenemos el Consejo General del Poder Judicial bloqueado 5 años? Porque la politización del Consejo había ido, digamos, aumentando a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. Lo mismo con el Tribunal Constitucional, claro, o con la Fiscalía General del Estado. Es decir, es un proceso de deterioro que de repente permite que en un momento dado hay un salto y dices, pues, ¿por qué no voy a nombrar fiscal general del Estado a mi ministra de Justicia? Pues ya puestos. Es decir, pero me parece importante explicar a los oyentes que estas cosas no pasan de la noche a la mañana, sino que hay un caldo de cultivo previo. Yo creo que también bastante tolerancia por parte de la sociedad, creo. Vamos, en general no se ve como algo muy grave, y de repente cuando dices, anda, ¿pero qué está pasando? Pues te encuentras con casos que son realmente llamativos. Y digo llamativos porque pues, a veces salgo fuera de España a hablar de estos temas y realmente sorprende. Sorprende porque no estamos considerados como un país particularmente, digamos, que tiene el Estado de Derecho muy deteriorado, pero cuando le dices, pero ustedes sabían que se nombró fiscal general a una señora que era la ministra de Justicia del mismo gobierno. O sea, estas cosas llaman la atención, porque no se espera. Se espera, como digo, de un país como Hungría, desgraciadamente, o se esperaba hasta hace poco de Polonia, pero no es lo que se espera de España. Entonces, de alguna forma, nos hemos ido metiendo aquí a lo largo de mucho tiempo y de repente nos hemos encontrado con una aceleración y si queremos, con una falta de vergüenza, en el sentido de ya no se conservan ni las apariencias, ¿no? Porque digamos que antes, tampoco es que fuera lo ideal, pero las apariencias se conservaban un poco más. Pero yo creo que ahora ya no. Ahora ya es, oye, yo quiero colocar a los míos y yo pues ahora tengo la mayoría y me toca a mí, y ya no hay, digamos, mucho margen para disimular, ¿no? O para las formas, que en el fondo pues son importantes. Eduardo. Sí, yo creo que el deterioro se ha ido produciendo, pero me parece se ha ido produciendo lentamente. A mí lo que me parece es que nuestra Constitución es una Constitución confeccionada de buena fe, con un acuerdo de todos. Entonces, para que haya un acuerdo es esencial la buena fe. Y yo creo que la buena fe se ha roto. Y yo ahí, aunque es verdad que el deterioro lleva tiempo, la ruptura ha sido brusca. El caso de la amnistía, que el 22 de julio se estaba diciendo por voces muy cualificadas dentro del gobierno que no cabía en la Constitución, tajantemente, explícitamente, no cabe, y al día siguiente que es perfectamente constitucional. Eso lo podemos admitir, pero desde luego ahí no hay buena fe. Podía decirse, hombre, es que la amnistía se hace para facilitar la convivencia en un determinado territorio. ¿Del 22 al 23 de julio? ¿De verdad? ¿Se facilita la convivencia? ¿Qué pasa el 22 o el 23 de julio? Que el PSOE necesita 7 votos más para gobernar. Eso es lo que pasa, con buena fe. Segunda cosa que pasa es que tenemos una serie de elecciones pronto donde van a contar partidos abiertamente independentistas. Yo creo que el independentismo solo, entre comillas, es democrático.
La prueba la tuvimos el año 17, los sucesos de Cataluña, lo que vinieron a demostrar es que no les importaba hacer cualquier cosa con tal de que ganara la independencia. ¿Se respetaba la ley? No, no se respeta. Pero es que la independencia lo compensa todo. Para que haya un sistema democrático tiene que haber un cierto relativismo, que es el que en definitiva te permite gobernar un tiempo y luego que gobierne el otro, que tú no gobiernes. Esa alternancia de poder es una característica fundamental de la democracia. Para el independentismo no hay más que o independencia o nada. Y o me das la independencia, eso creo que solo entre comillas cabe en un sistema democrático. Por eso creo que esa que dice Elisa, esa ruptura abierta ha sido muy rápida después de ese deterioro lento y largo. Pero me parece que la ruptura se ha producido por una causa muy concreta. La amnistía, que es el argumento que da el presidente del Consejo, del Tribunal Supremo, me parece que es cuando dice que es que la amnistía es una cosa que se da gratuitamente, pero esta se da a cambio de los 7 votos. Entonces ya no hay amnistía porque no es gratuito, porque exige una contraprestación a la otra parte. Yo te voy a dar mi voto si tú a cambio me das el que yo puedo cumplir la amnistía, cumplir el referéndum, lo que sea. Por eso me parece que ha habido un deterioro lento y en el tiempo y de repente una ruptura abierta que es el 23 de julio. De todas formas, Elisa, claro, cuando en el año 78 se hace la transición y se aprueba la Constitución española, los nacionalismos ya existían. Es decir, los nacionalismos no son nuevos. Y en la Constitución, digamos, y esta es la pregunta que te hago, ¿se les trata demasiado bien y ahora estamos, digamos, recogiendo o no? No, yo no creo que se les trate ni demasiado bien ni demasiado mal. Yo creo que es que, claro, hace muchos años ahí se ponen las bases de un sistema democrático moderno, parecido al de otros países de nuestro entorno, pero claro, una cosa son las reglas formales y otra cosa son las reglas informales, un poco la buena fe de la que hablas tú o la de la lealtad institucional, y eso tiene que existir también, porque tú puedes tener las mejores... Eso es un ejemplo que siempre me hace mucha gracia, ¿no? Dices, no, ponga usted la Constitución sueca o cualquier otro país avanzado y vaya usted a la África subsahariana y copie usted la Constitución a ver qué pasa. Bueno, pues lo probable es que no pase nada parecido, porque las reglas están bien, pero hacen falta otras muchas cosas, valores, principios, por supuesto, como digo, lealtades, cultura, es decir, entonces claro, copiar la letra de una norma pues no arregla nada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esos reproches que de vez en cuando oímos, ¿no? Es que el constituyente es que se dejó muy abierto. ¿No? Yo creo que la Constitución en principio es una Constitución absolutamente homologable con las de nuestro entorno. Tienes, digamos, unos nacionalismos periféricos fuertes, esto es así, pero no teníamos por qué haber terminado en el año 2017. Yo esto no veo que estuviera escrito en ningún sitio. Y digo el año 2017 porque una cosa ha dicho Eduardo que es importante. Es que, digamos, en ese año lo que hace el Parlamento de Cataluña es aprobar 2 leyes, que yo hablo siempre de esas 2 leyes porque es que hay que leérselas para creerlo, que son las leyes del 6 y del 7 de septiembre, las leyes de conexión y del referéndum, que son leyes donde, digamos, acaban con un Estado democrático de derecho, es concentrar todos los poderes en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial queda sujeto al Poder Ejecutivo, se dice que de forma transitoria, pero bueno, es decir, son unas leyes que digo, el que las hizo, vamos, podía ser un discípulo de Orbán o de cualquier otro, digamos, presidente de una democracia iliberal, porque es esa la misma idea, es decir, yo concentro todos los poderes, yo voy a decidir todo, el Parlamento se queda para nada, tal. Y dices, hombre, esto hay que leerlo para ver cuál es la creencia en un Estado democrático de derecho que tenían estos señores en ese momento, que es lo que tú dices, que el fin justifica los medios. Bueno, pues si el fin justifica los medios, apaga y vámonos, ¿no? Claro, que esto al final es lo que, digamos, esté, no te digo triunfando, pero de alguna forma reivindicándose con la amnistía, porque es que la exposición de motivos de la ley de amnistía viene a decir un poco que, bueno, que aquello no era para tanto, ¿no? Y que, en fin, que bueno, que sí, que la legalidad, el Estado de Derecho, pero también el principio democrático, dice cosas
hombre, como jurista, son preocupantes, ¿no? Y que de alguna forma reivindica ese relato donde hay un Estado, digamos, que no da margen a estos partidos, que es un Estado opresor y tal. A mí me preocupa eso, porque al final estás, digamos, por esta necesidad de los votos, que es la que estás comprando un relato que es un relato iliberal. Cuando digo un relato iliberal, es propio de una democracia iliberal, que, bueno, unos lo llaman democracia y otros lo llaman de camino a autocracia. Bueno, en fin, digamos que respetas una serie de reglas, como decías tú antes, elecciones y tal, pero otras no, que son básicas, como los límites al poder, la separación de poderes. Y claro, es un poco preocupante que ese discurso que fracasa en el año 2017, que esto es importante, fracasa, porque hay una reacción del Estado de Derecho, también yo creo una reacción de la sociedad, incluso hay un partido que es Ciudadanos que gana las elecciones que se convocan después, pues resulta que de ahora de alguna forma se resucita, valga la expresión, con los mismos, digamos que no han aprendido nada, porque al final, claro, te están dando la razón. Entonces, pues, ¿yo qué quería? Bueno, pues quería, amnistía, porque por supuesto ha sido injusto, y nos han reprimido, y esto era... Bueno, segundo, ¿yo qué quiero? Un referéndum de autodeterminación, vale. ¿Y qué quiero también? Oye, pues ya puestos un cupo como el vasco, que eso si queréis también podemos hablar, que ahí sí que creo que hay un problema en la Constitución, que es ese reconocimiento, digamos, del derecho histórico en el País Vasco y Navarra, que también es verdad que podía haber dado lugar a un cupo mucho más solidario y no fue así. Es decir, que tampoco la Constitución dijo, oiga, calculen esto de manera que estos señores no contribuyan a nadie más, ¿no? Pero dicho eso, la sensación es un poco de vuelta a la casilla de salida, cuando hemos hecho, yo creo, entre todos como sociedad, un trabajo de defensa del Estado de Derecho, que de alguna forma ahora dices, anda, pues a ver si eran estos señores los que tenían la razón y nosotros no. Y esto es bastante deprimente y demoledor para lo que es un Estado de Derecho. Y sobre todo falso. Bueno, además de falso, por supuesto, además de falso. Hay que poner, sí, pero por eso creo que el analizar, el ver, me gusta más lo que ha dicho Elisa de los límites al poder que la división de poderes, pero al fin y al cabo, si tú tienes 3 poderes, alguien dijo que solo el poder puede limitar al poder. Entonces, si tienes el poder dividido, uno puede limitar al otro. El esquema clásico es muy sencillo. Hay un poder legislativo que da las leyes, un poder ejecutivo que las cumple, las ejecuta, y un poder judicial que juzga si se han cumplido o no las leyes. Juzga y hace ejecutar lo juzgado. Esos 3 poderes son distintos y deben serlo siempre. Pero aquí tiene todavía más valor lo que decía Elisa, desde hace muchísimo tiempo. No es desde el 23 de julio, sino desde hace mucho tiempo, el poder legislativo está sometido al ejecutivo. Normalmente el legislativo segregaba al poder ejecutivo y le controlaba. Pero aquí las listas electorales no las hace como en el Reino Unido el partido, los ciudadanos que eligen a uno o a otro. Aquí las listas electorales las hace el partido. Y entonces tú si quieres ser diputado, que vas a tener un modus vivendi mejor que si no lo eres, lo que haces es fiarte al partido. De manera que aquí, muy desde el principio de la democracia, desde el 78, el poder ejecutivo controla al legislativo. Y esos 2 poderes están hechos por lo que ha venido a llamarse la clase política. El poder judicial no. El poder judicial son 5.000 o 6.000 señores y que no tienen, mejor dicho, que es mejor que no tengan ninguna afiliación política. Como los militares. Los jueces y los militares no deben tener filiación política, tendrán sus ideas, pero no deben estar alistados porque en una parte, porque deben servir a todos. Entonces yo creo que esa deriva de que el Ejecutivo controlara al Legislativo, cuando quiere controlar, como ahora, al Judicial, con el Tribunal Constitucional, con el Consejo General del Poder Judicial, cuando pasa eso, entonces ya, mire usted, es que el deterioro empieza a ser muy serio.
Claro, yo lo que pasa es que tengo la sensación, porque hablamos mucho de nuestro Estado de Derecho y sobre todo de esa separación de esos tres poderes que consagra la Constitución, pero en base a lo que tú estás diciendo y un poco a lo que estamos analizando, yo tengo la sensación de que ya casi desde el principio nunca ha sido realmente así. Quiero decir, es cierto que el Poder Ejecutivo siempre, o de alguna u otra forma, ha controlado al Legislativo, porque nuestro sistema no es presidencialista, es representativo, y por lo tanto no cabe esto que ocurre en otros países, donde el presidente es de un partido, pero luego el Legislativo puede tener unas mayorías distintas a las del presidente. Y sobre todo desde la reforma del año, yo creo que es la del año 85, puede ser la que hace Felipe 86. González, 86. Alfonso Guerra cuando claro, dijo que no le iba a reconocer. Eso es. Cuando hacen la reforma de la elección del Consejo del Poder Judicial, también se busca un control sobre el poder legislativo. Sobre el Poder Judicial, con lo cual realmente, aunque en la práctica y sobre la letra de la Constitución existen los tres poderes, lo que os traslado ya para la vuelta a la publicidad es realmente tenemos esa separación de estos tres poderes, pero me lo vais a contestar cuando volvamos de la publi porque tenemos que hacer la desconexión. Muy bien. Volvemos enseguida. Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 5 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector. Nos acompañarán Quirón Salud, HM Hospitales, Grupo HLA, Viamed Salud, Hospitales Universitarios San Roque, IMED Hospitales, Recoleta Salud, Laboratorio Echevarne, Hospitales Parque, Rivera Salud, Clínica Universidad de Navarra y muchos más. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Transforma España. Pues ahí lo he dejado caer. ¿Hay tres poderes o no hay tres poderes? A ver los hilos. Otra cosa es hasta dónde, si esa separación realmente es lo tal como debería ser o no, ¿no? Bueno, yo creo que lo que decía antes, ¿no? O sea, todas las constituciones pues diseñan tienen un diseño, en este caso de separación de poderes, que es el ideal, ¿no? La aspiración. Luego, bueno, está la realidad y la práctica. Yo creo que quizá el elemento diferencial que podríamos encontrar, por lo menos al principio, es unos partidos políticos muy fuertes, que además se quieren que sean muy fuertes, porque al venir de una dictadura por definición, no tienes partidos políticos. Y entonces, digamos, a los partidos políticos, yo creo que al principio, ahora hablo ya en términos jurídicos, se les da mucho margen de libertad para sus estatutos, su funcionamiento interno. La Constitución solo dice que el funcionamiento interno tiene que ser democrático. Claro, esto, digamos, da mucho margen, ¿no? Y luego, a su vez, como también apuntaba Eduardo, está el tema del sistema electoral, listas cerradas y bloqueadas. Esto permite que las cúpulas de los partidos tengan mucho poder y, digamos, pues puedan al final decidir, evidentemente, como ocurre en todos, además, quiénes van las listas y, hombre, pues los más críticos va a ser que probablemente no vayan en las listas. Y luego también los debates internos, eso también es interesante. Yo creo que además ha ido claramente a peor, ¿no? Porque sobre todo la gente más mayor del PSOE, pues recuerda en la época de Felipe González había, digamos, corrientes internas, había debates internos, había cierta, digamos, discrepancia. Ahora esto, en el PSOE, por supuesto, ni está ni se le espera, ¿no? Digamos que yo creo que los partidos al final se han convertido básicamente en organizaciones caudillistas, donde el que manda es el líder, donde todos los demás, pues poco pueden hacer, donde además yo creo que esto va unido a una cosa que yo también creo que es generacional, Eduardo, que es que ahora la gente que está en política realmente no tiene una alternativa
clara, profesional, como yo creo que sí ocurría al principio, por lo menos, donde la gente tenía una profesión, por tanto eso te da libertad, ¿no? O eres funcionario público, pues dices, bueno, pues yo el día de mañana puedo volver a una plaza de funcionario. A medida que eso va cambiando, yo creo que ya ha cambiado mucho y el perfil, de la gente que estará en política es muchísimo menos profesional, en el sentido que mucha gente lleva en política desde las juventudes, ¿no? Pues claro, también la alternativa de no estar en política es mucho, digamos, más peor, en el sentido de que no tienes realmente un puesto de trabajo, no tienes un sitio donde volver. Yo creo que todo eso es un caldo de cultivo que permite que, como estamos viendo, que el líder del partido de turno puede hacer absolutamente lo que le dé la gana, y eso se traslada inmediatamente al Congreso, porque en el Congreso las personas que están allí están puestas por los que han hecho las listas, que de nuevo son los líderes de los partidos, y es muy poco probable que nadie que esté allí se quiera inmolar diciendo o votando en contra en alguna votación importante, algo así, cuando sabe que es que directamente desaparece desaparece su posibilidad de hacer carrera política, de tener un cargo, de ir en las listas. Entonces, claro, totalmente de acuerdo con que el Parlamento está, digamos, muy condicionado por el Poder Ejecutivo. Es al revés, el Parlamento no controla el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo controla el Parlamento. Pero, de nuevo, yo una reflexión que haría es que también hemos dado un salto, porque esto que más o menos era así, es que ahora ya formalmente también es así. Es decir, no tramitamos muy poquitas leyes, tramitamos muchos decretos leyes que son normas que hace el Poder Ejecutivo, es decir, que ya no las hace el Parlamento. Luego están las famosas proposiciones de ley, como lo de la amnistía, que oiga, la mete un grupo parlamentario y resulta que ni Consejo de Estado ni Consejo General del Poder Judicial, no se hacen informes. Nada. Claro, entonces estás, digamos, ya directamente poniéndole las normas el Poder Ejecutivo al Parlamento encima de la mesa, sin además haber preguntado ni a nadie. Otra cosa también interesante que se nos suele olvidar, no solo informes importantes, también consultas públicas, las consultas a la ciudadanía, los proyectos de ley, los anteproyectos de ley llevan trámite de consulta pública para, oye, los ciudadanos de un sector, que tal, todo eso desaparece, con lo cual y luego ya la siguiente derivada es que a lo mejor la norma te la hacen unos señores que ni siquiera sabemos muy bien quiénes son, como en el caso o sí sabemos quiénes son, en el caso de la ley de amnistía. Es decir, que ya pasas de esa situación de falta de control del Parlamento, de falta de protagonismo del Parlamento, a un papel, ya te diría, como de chica de los recaos, vamos, por decirlo de una forma así, es un poco de andar por casa. Yo creo que a mí, eso último me parece extraordinariamente importante. Primero, los tres poderes, y el Poder Ejecutivo desde el principio empezó a querer entrar en los otros poderes. En el legislativo ya hemos visto la deriva, y en el judicial con aquella reforma del 86, sí. Pero en aquella reforma que degradaba la calidad de la división de poderes, por lo menos aceptaba una cosa, y es que los jueces nombrados por el Congreso y el Senado tenían que serlo con una mayoría que exigía la concurrencia de los dos grandes partidos. Y eso si desaparece ya eso ha desaparecido ya, de hecho. No, eso está así. Lo que pasa, por eso nos renuevan. Claro, la mayoría sigue siendo 3/5 partes, por eso nos renuevan, porque no consiguen tener esa mayoría. No, digo que lo que ha desaparecido es el consenso, o sea, que claro, eso es el consenso imposible, sí, pero la norma ahí está. La norma sí. Entonces claro. No había, se exigía consenso entre los dos grandes partidos para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero los jueces siguen teniendo, cada uno tendrá, solo faltaría sus ideas políticas, pero humanos, pero son en el ejercicio profesional son independientes y procuran ser ecuánimes. Ha habido una cosa que ha dicho Elisa que me parece extraordinariamente importante. Está fatal que el legislativo o ejecutivo quiera hacerse con el poder judicial. Está igual de mal que el Poder Judicial quiera hacerse con el Poder Legislativo. Y eso que has llamado la justicia constructiva, que es que una sentencia que dice, sí. Este señor tiene que estar condenado a tanto, y el juez dice, eso me parece mal, y le condena a menos. Pero ¿usted quién es? Usted no está nombrado para hacer la ley, sino para aplicar la ley. Esa creatividad en la judicatura es tan mala como lo que estamos deteriorando de los partidos políticos. Otra cuestión, yo creo que además de los tres poderes formales judiciales, hay otros poderes.
por ejemplo, los medios de comunicación, y estamos en uno señero. Los medios de comunicación son un poder, sin duda. ¿Por qué son un poder? Porque son el instrumento a través del cual la clase política se dirige al ciudadano, que es el votante. Entonces, si tú tergiversas esa relación, estás deteriorando gravemente la democracia. ¿Y cómo la tergiversas? Pues mire usted, los medios de comunicación tienen que ser los altavoces de la sociedad frente al poder. Y ahí se están convirtiendo en que son los medios de transmisión de lo que quiere el poder, hacerlo llegar a la sociedad. Es decir, manipulan la idea de la opinión de la sociedad a través de los medios de comunicación. Yo creo que hay otra cosa, y lo habéis dicho, la democracia, se han hecho estudios en Estados Unidos y en Europa. Y se han cogido las personas, las generaciones nacidas en las décadas, nacidas en los años 30 del siglo pasado, 40, 50. Uh-huh. Todas, hasta las nacidas en el 70, la apreciación que tenían de la democracia era magnífica. Un 70% más o menos decían que consideraban la democracia como un elemento esencial de sus vidas. En las nuevas generaciones, los nacidos a partir de 1970, 1980, quizá porque, como habéis dicho, han vivido siempre en democracia y la aprecian menos, para ellos es un elemento fundamental de sus vidas, no para el 70%, sino para el 30%. Tanto, repito, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, que se da menos importancia. Por eso pueden permitirse el lujo de los gobiernos, y como ha dicho Lisa, no solo el español, aunque el español, por desgracia, destacadamente, pero otros gobiernos les importa menos lo que piensa la opinión pública. Por eso no hacen refrendos de determinadas leyes. ¿Por qué no se hace de la ley de amnistía un referéndum? A ver cuánta gente... Claro, porque no sale, ya te digo yo por qué no se hace. No, claro, evidentemente, pero en base a ese mismo artículo 92 de la Constitución, de lo que hemos hablado al principio, pues igual que en su momento la entrada en la OTAN era una cuestión trascendental para la sociedad española, el hecho de otorgar una amnistía de estas características, creo que es una situación, creo que es algo que, oye, y si sale que sí, pues fenomenal, adelante. Pero claro, pero sométalo usted a la consideración de los ciudadanos, porque además usted no fue a las elecciones diciendo que iba a hacer esto. Totalmente. Y de hecho el famoso informe de la Comisión de Venecia, sé que según Bolaños será maravilloso, sí. Pues hace mucho hincapié en el tema de la falta de consenso y de cómo se puede suplir una falta de consenso, que puede ser evidentemente con un gran consenso en el Parlamento, pero puede ser también a través de una participación popular que dice, oiga, pues esto nos parece bien. Ahora, lo que se ha hecho es justamente intentar evitar no ya la intervención de por supuesto de la ciudadanía, sino la intervención de nadie, vamos, prácticamente, por supuesto ningún informe. O sea, lo que se ha pretendido básicamente es pasar de una proposición de ley directamente al Tribunal Constitucional, vamos, prácticamente, y que cuanta menos gente la vea, mejor. Hombre, pues eso ya te da una idea de la confianza. Eso no es democrático, podemos llamar lo que queramos. Te da una idea de la poca confianza que los autores de esto tienen en que esto pueda ser de verdad algo de consenso o algo que la gente pueda valorar. O sea, legítimo sí, pero desde luego, desde un punto de vista democrático, le falta muchos errores. Podríamos hablar mucho de la diferencia entre legalidad y legitimidad. Sí. Yo diría que es legal, pero no me parece legítimo. Y luego hay una cuestión que también habéis puesto de manifiesto, que es la calidad de las leyes. Si tú te privas de los consensos, de los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, pues las leyes se resienten en su calidad. La ley de amnistía, por supuesto, pero mucho más la ley del solo sí es sí, que es un modelo de incompetencia. De gente que quiere conseguir una finalidad y da una ley que consigue justamente la contraria. Y encima, para no reconocer que tienen la culpa de su ignorancia y su negligencia, le echan la culpa a los jueces que tenían que aplicar la ley y que, como se ha visto, no tenían ninguna culpa en esa deriva. Y junto a esa ínfima calidad que ya están denunciando el otro día en la Academia de Jurisprudencia
una ínfima calidad. Hay una cuestión, y es que España, según el último informe que he leído, ha dictado el año pasado 11.000 leyes. Uh-huh. Ya no es entre el Estado y las comunidades autónomas, 11.000 leyes, casi a 1.000 leyes mensuales, a 250 leyes por semana. Pero ¿esto qué es? Eso no, ya no puede ni calidad ni nada. Eso no se puede hablar con seriedad de un sistema jurídico que dicta 1.000 leyes semanales, 1.000 leyes mensuales. Sí, no, totalmente. El tema de la diarrea legislativa efectivamente es así. Y tiene, como dice Eduardo, el tema de que es imposible que todas esas leyes primero sean necesarias y encima sean técnicamente adecuadas, pero también tiene otro componente que creo que a lo mejor se habla menos. Nosotros lo intentamos hablar mucho en la Fundación, que es eso de yo voy a resolver un problema sacándote mañana una norma en el BOE. El problema que sea, puede ser un caso puntual que pasa ahora mismo en esta mesa y dicen, no te preocupes que yo mañana te soluciono esto, lo que ha pasado en Capital Radio, te lo soluciono porque te saco una ley. Pero vamos a ver, es un poco esa sensación de salir al paso de cualquier problema, por pequeño que sea o por poco relevante, con una disposición que además se agota en el momento en que se anuncia, porque luego ya es que se aplique o que no se aplique. Y la verdad es que tenemos algunos casos que ya los comento aquí en la radio porque creo que son interesantes, donde nos han dicho, nosotros somos activistas, vamos al Congreso, intentamos que se aprueben leyes que beneficien pues las causas que nosotros consideramos, y nos han llegado a decir en relación con la ley de protección de los denunciantes de corrupción, ¿qué más queréis si la ley ya está en el BOE? Entonces, claro, nosotros íbamos a decir lo que queremos es que la ley se cumpla. Claro. Algo tan sencillo como eso. Y la sorpresa era, ya hemos publicado la ley. Digo, hombre, está muy bien publicar la ley, pero ahora tendría que pasar cosas, ¿no? O sea, la mentalidad de nuestros políticos es, yo te publico una ley, yo te apruebo una ley, de aquella manera chapucera corriendo, y yo ya he solucionado el problema. Y dices, pues fenomenal, ¿no? Porque ya está publicada. Y eso es una mentalidad que yo creo que no hay en otros países, ¿no? Pero vamos a ver. Y eso pensando bien. Eso pensando bien, sí. Eso pensando bien, de que te voy a resolver un problema dictándote una ley. Sí. Pero en muchos casos la situación no es así de buena. Cuando se rompió el monopolio de la telefonía móvil para Telefónica, empezaron a hacerse las redes de comunicación de la telefonía móvil, que ahora vemos en cada cerro o cada tejado hay redes puestas por las diferentes compañías. Bueno, pues el problema que teníamos es que si ibas a una determinada comunidad, decía una comunidad autónoma, yo te voy a decir las condiciones que tienen que tener las torres repetidoras en mi... Y te pongo unas condiciones que solo cumplas tú. Ya. Y entonces te hacían una fábrica para las torres repetidoras en esa comunidad. Lo que iban es a darle un dinero a un señor que tenía buena relación con el legislador de la comunidad autónoma. Pero que era, oiga, ¿no ve usted que esto va en contra de las economías de escala? Daba igual, yo le hago un favor a un amigo, se va a embolsar un dinero, y eso, por desgracia, no ha cesado. Hablábamos antes de los informes de la ley de amnistía, y ha habido algún informe de los letrados. Sí, ha habido dos informes. De hecho, ha habido dos, sí, efectivamente. De hecho, ha habido dos. Sí, ha habido el informe del letrado mayor del Congreso, que fue favorable a la admisión a trámite de la ley, y que tenía, digamos, la tacha, por así decirlo, no el informe, sino la persona, de venir directamente del Gobierno, lo cual, pues claro, de entrada, digamos, hace que la credibilidad del informe que hace este señor, que por otra parte es letrado de las Cortes, pues bueno, pues se da un poco esa sensación de, a lo mejor ha querido hacer un favor porque era alto cargo del Gobierno. Y luego, para acabar de rematar, ahora tenemos un informe de los letrados del Senado que dice prácticamente lo contrario. Y yo, una cosa que me gustaría recordar a los oyentes es que son parte del mismo cuerpo de letrado de las Cortes. Entonces, a mí me preocupa que, digamos, esta polarización que tenemos en la vida política y mediática llegue también a los técnicos, ¿no? De forma que hay técnicos, digamos, que dicen A y técnicos que dicen B,
cuando además estos técnicos forman parte del mismo cuerpo, digamos, de funcionarios, han hecho la misma oposición, tienen la misma formación, y a mí estas cosas ya me empiezan a preocupar, porque ya estamos pasando un poco de los políticos a los técnicos, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y a lo mejor acabamos teniendo también oftalmólogos de izquierdas y de derechas, pero claro, uno diría, yo lo que quiero es que esta gente... Bien, sí. Pero que lo que tú quieres es que sean buenos médicos, ¿no? Y luego que voten a quien quiera. Pues será usted un buen jurista, claro, y déjese usted de estas historias. Y realmente, además, yo creo que la idea que tú decías antes, esto no ayuda a que la gente se crea que esto es algo serio, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? A mí me lo dicen mucho, no sé si yo soy jurista, dice, ¿cómo puede ser que el jurista diga negro y el jurista B diga blanco? Porque hay matices, sabemos el derecho, pero claro, blanco o negro, pues yo a veces digo, pues difícil, claro. Y eso cada vez pasa más, ¿eh? ¿Cómo se...? A ver, hoy ha habido una noticia que ha sorprendido bastante, para bien además, a los que consideramos que esta ley es una barbaridad, que es esa decisión, eso que ha dicho el comisario Reinders, de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede paralizar la aplicación de la ley hasta resolver los conflictos... Cuestiones prejudiciales. Cuestiones prejudiciales que puedan plantear los tribunales españoles, ¿no? Sí, bueno, esto es una cuestión también muy interesante. Claro, nosotros estamos dentro del marco de la Unión Europea y nuestros jueces son jueces de la Unión Europea. Esta es una idea que es importante. Ellos aplican el derecho español, pero tienen que aplicar también el derecho europeo. Si en algún caso concreto ven ellos, al aplicar el caso concreto, como puede ser la ley de amnistía, que hay un conflicto o una posible disparidad entre la norma nacional, en este caso la ley de amnistía, y la norma europea, que es importante porque hay que encontrarla, identificarla, es decir, no es automático, pero entonces ellos sí pueden plantear lo que se llama la cuestión prejudicial, que es básicamente preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oiga, tengo esta norma que la tengo que aplicar a mi caso, pero me suscita dudas de si esta norma es conforme al derecho de la Unión. Y en ese momento lo que pasa es que se tiene que parar ese procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia te contesta para que puedas aplicar o no la norma. Esto es así por derecho europeo. Entonces, es verdad que lo que viene a decir Reinders es algo que sabemos los juristas. Es decir, si un juez español plantea una cuestión prejudicial a la Unión Europea y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras que no se decida sobre esa cuestión prejudicial, tiene que suspender el procedimiento porque tiene que esperar la respuesta, que le tienen que decir, no, ningún problema en aplicar la norma, no hay ninguna vulneración del derecho europeo, fenomenal, o le puede decir, como acaban de decir, por cierto, en el tema de los interinos, en el tema de los laborales, mire usted, hay una contradicción entre la norma que usted quiere aplicar y el derecho de la Unión Europea, por tanto usted no puede aplicar la norma del derecho nacional o la tiene que interpretar de forma que sea conforme con el derecho de la Unión Europea. Entonces, esto, digamos, pasa habitualmente, no digo que todos los días, pero es un mecanismo que se utiliza y muy probablemente se va a utilizar con la ley de amnistía, porque yo como jurista tengo dudas razonables de que algunos artículos sean contrarios al derecho de la Unión Europea y sí, me imagino que algún juez también la tendrá. Entonces, esta es la situación. Lo que quiero decir es que esto viene por el derecho de la Unión Europea. Entonces, aunque, si os acordáis, en su momento se dijo hay que blindar para que la autonomía sea de aplicación automática. No se puede blindar la aplicación automática de la amnistía porque estás en un marco de derecho europeo donde esta posibilidad cabe y no la puedes eliminar por derecho nacional. No puedes decir en la ley esto no puede pasar, esto no lo puedes decir. A su vez, esa previsión sería contraria al derecho de la Unión Europea. Eduardo. Bueno, yo creo que eso se venía ya diciendo, muchos juristas habían dicho que ahora es verdad que la opinión del comisario Reinders pues avala una teoría, el que delitos como el terrorismo o como la malversación pudieran ser objeto de amnistía, parece que estaba en contra o por lo menos en dudosa armonía con el derecho comunitario. Y en ese caso cabría lo que ha dicho Lisa de una cuestión prejudicial y por tanto suspendería el procedimiento. Pero si los que han exigido, y algo más que exigido, han medio redactado la norma de la amnistía, querían tener una amnistía expresa a corto plazo, parece que eso lo dificulta.
Y si dificulta la amnistía express a corto plazo, habrá que ver si los potenciales beneficiarios de la amnistía están decididos a seguir apoyando a este gobierno, aunque ellos no estén amnistiados más que a plazo medio o largo, ¿no? De manera que el tema es muy importante, tan importante como que puede decidir la duración de esta legislatura y de este gobierno. Bueno, eso unido a las elecciones catalanas, a lo que pase el día 12 de mayo, que ya veremos, hay muchas lecturas que hacer de lo que puede pasar a partir de ahí, ¿no? Yo creo que ahora mismo esta situación es de absoluta incertidumbre. Dicho eso, y independientemente de lo que pueda ocurrir con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Elisa, o sea, que la ley va a entrar en vigor. Sí, lo que pasa es que esto es importante, la ley entra en vigor, pero su aplicación, por eso digo, la idea de la aplicación automática que a veces se oye, la aplicación de la ley exige una resolución judicial, es decir, un juez tiene que coger la ley, que entrará en vigor el día que entre, y ver, oiga, esta ley es aplicable a mi caso, si es aplicable a mi caso, la propia ley de amnistía te dice que tienes que hacer, salvo que tú digas, uy, a mí esta ley me parece que no es conforme con el derecho a la Unión, también podría decir no es conforme con la Constitución y plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, que la idea de que la ley entra en vigor, correcto, pero la idea de que el día que entra en vigor todo el mundo está amnistiado no es correcta, porque necesariamente tiene que haber un paso a través del juez, el que sea competente, y ese juez tiene que tomar una decisión, y esa decisión puede no ser, pues fenomenal, se aplica, está usted en el supuesto, fenomenal, puede ser, yo tengo dudas de que esta norma sea, digamos, conforme con el derecho de la Unión o con la Constitución, y por tanto adopto una decisión que impide que usted automáticamente sea beneficiario. Entonces, claro, pues ya veremos lo que pasa. Y habrá jueces y jueces, que yo creo que eso también es importante. Estamos hablando de muchos jueces, de muchos casos, pues con que 3 o 4 lo planteen, bueno, pues ya tienes ahí un poco el problema, ¿no? Y sobre todo yo creo que quienes más lo plantearán, me imagino, serán los tribunales superiores. Claro, efectivamente, de los que depende precisamente las causas, digamos, más polémicas, ¿no? La del propio Puigdemont o la de Tsunami, o los aforados, efectivamente, claro. Sí, bueno, porque a lo mejor la causa de un director de un colegio, pues a lo mejor esa nadie plantea nada y ya está, ¿no? Sí, pero yo creo que eso lo que va a impedir, aunque como ha dicho Elisa, la ley entra en vigor, está vigente a partir, si no se dispone de otra cosa, del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la aplicación de la ley de amnistía, exige una aplicación individualizada. Por cada persona condenada tendrán que amnistiarle. Y eso es la decisión de un juez. Que es indelegable de un juez, porque la Constitución dice que el Poder Judicial es responsable de juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, tiene que haber una firma de un juez y entonces se produce el íter que ha explicado Elisa. Si algún juez tiene duda razonable de que eso vaya en contra o de la Constitución o del derecho europeo, puede preguntar, hacer esa cuestión prejudicial, y lo importantísimo es que eso suspende la aplicación, no la vigencia, pero sí la aplicación de la ley. Con todo, hay una cuestión que yo he insistido mucho desde el principio con todo esto, que entiendo que sería la base de una cuestión de inconstitucionalidad, que es el principio de igualdad ante la ley, porque es un principio básico de nuestra Constitución que con esta ley se incumple de una manera automática, de una manera brutal, ¿no? Además, o sea, es un... Bueno, hay varios principios, ¿no? Sí. Es verdad que se dice, y es verdad que una ley de amnistía, por definición, puesto que amnistía delitos que se han cometido de acuerdo con un ordenamiento jurídico vigente, además en este caso un ordenamiento democrático, va necesariamente a suponer una tensión con principios constitucionales, el de igualdad, separación de poderes, etcétera. Pero claro, el punto, yo creo que eso es lo importante, es
si esa vulneración de esos principios es proporcionada a lo que se intenta conseguir con la ley de amnistía, ¿vale? Es decir, si estuviéramos en ese supuesto que hemos comentado, una ley consensuada, una ley donde, digamos, los beneficiados dicen, bueno, vale, pero no se preocupen que nosotros ya digamos, no vamos a volver a vulnerar el ordenamiento jurídico. Estuviéramos en ese marco, pues a lo mejor esa, digamos, tensionamiento de esos principios estaría justificado, sería proporcional, que es lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero claro, es que no nos encontramos en esa situación, ni existe el consenso, los señores que son beneficiados dicen, oye, a mí yo... no ha habido informes. No, exacto, el procedimiento es totalmente, digamos, pues hecho de aquella manera, entonces la sensación es que es una amnistía totalmente arbitraria, yo creo, o que incluso lo que se dice también, se apunta en la Comisión de Venecia, una autoamnistía, una amnistía que se dan unos políticos a sí mismos o a otros políticos que les apoyan, y esto es difícilmente, creo yo, constitucional. Por ese motivo, no porque se tensionen esos principios, que digamos, eso forma parte de lo que es una ley de amnistía, pero porque esa vulneración de esos principios no tiene la justificación, no es verdad la justificación que se dice en la exposición de motivos, no existe y, por tanto, la sensación es... Digo lo de la autoamnistía porque es un término que usa la Comisión de Venecia para entender que las autoamnistías no son, digamos, propias de un Estado democrático de derecho, porque al final es, oiga, yo tengo un problema yo mismo, me amnistio a mí mismo, tal. Y, por supuesto, el tema, hemos dicho, de esa sospecha de arbitrariedad en el sentido de decir esto se ha hecho a cambio de los 7 votos de unos señores, ¿no? Ahora, dicho eso, no sé lo que dirá el Tribunal Constitucional. Eso ya lo veremos. Bueno, ya, porque además, claro, aquí el presidente del gobierno dijo que nunca pondría a un militante socialista al frente del Tribunal Constitucional ni al frente de Televisión Española, y mira. Bueno, yo de todas formas también quiero confiar, ¿no? Porque a pesar de todo, yo lo que no dejaría en ningún caso es de poner un recurso ante el Tribunal Constitucional, por supuesto. Porque creo que, oye, así deben funcionar las instituciones y el Tribunal Constitucional tendrá que decidir y tendrá que argumentar la decisión que tome, y esperemos que tome una decisión que jurídicamente nos parezca, digamos, razonable. De todas maneras, la exposición de motivos de la ley es terrible, porque en las facultades de Derecho se enseña y se aplica, o se predica que se aplique, un dicho, un aforismo romano que dice: hágase la ley aunque perezca el mundo. Sí. Eso es una barbaridad. La ley no se puede hacer para que perezca el mundo. Entonces, la exposición de motivos de la ley dice algo que pretende ser lo mismo, que es que no está la sociedad al servicio del derecho, sino el derecho al servicio de la sociedad. Claro, este es el argumento de Hitler, que allí la mayoría decía: oiga, los judíos ahí, que si lo dice la mayoría, se hace la mayoría. Eso es lo que ahora, y así está con esa... texto, la exposición de motivos de la ley, que el derecho está al servicio de la sociedad. Oiga, en una democracia hemos dicho que todo el mundo está sometido a la ley, es decir, al derecho. Si usted dice que cuando a la sociedad no le interesa, o a una parte de la sociedad tan pequeña como 7 votos no le interesa, entonces estamos, repito, haciendo lo que hicieron los nazis en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Es decir, justificar cualquier barbaridad porque a la sociedad le interesa. Bueno, eso implica otra cuestión fundamental, que es que acaba con eso que se llama la seguridad jurídica, claro. Bueno, la seguridad jurídica y muchas otras cosas, bueno, ¿no? Pero, bueno, yo volviendo un poco a esa idea, a ver, yo no sería a lo mejor tan radical porque creo que no hay que remontarse a los años 30, pero sí es una idea profundamente iliberal, que, digamos, está de moda. Cuando digo iliberal, quiere decir esa idea que al final, si el gobierno tiene el apoyo de una mayoría o de una minoría, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera y no hay límites a esa, digamos, voluntad de mayoría o de minoría, porque digo lo de la mayoría porque tampoco. Y yo creo que esa es una idea radicalmente contraria a lo que es un Estado democrático de derecho, que es Estado democrático de derecho, no es por partes, ¿no?
Y por eso digo que sin remontarnos a los años 30 del siglo pasado, esto yo creo que como idea básica, y tú has mencionado, ¿no?, lo que se viene ahora, lo puede venir en el Parlamento Europeo y en muchos países, esta es una idea crucial desde el punto de vista de lo que es, digamos, nuestra civilización, vamos a decirlo así de claro, ¿no? Sí, porque ese miedo efectivamente a que al final los populismos, que son los que en definitiva generan este clima de iliberalidad ¿no?, en nuestras democracias, sí, triunfen en junio, pues es el gran miedo que tiene ahora mismo. Claro, es bastante problemático. Yo me gusta remontarme a los años 30 del siglo pasado, porque la gente le dice, esta es una democracia iliberal. Pues, ¿qué es iliberal? La gente no sabe muy bien qué ha hecho mal Polonia o qué ha hecho mal Hungría. Lo que se hizo en las dictaduras de los años 30 del siglo pasado, lo sabe todo el mundo. Entonces, es decir, esto es lo que decían ellos. El que la sociedad no está al servicio del derecho, sino el derecho al servicio de la sociedad. Y por tanto, si yo represento a la sociedad, puedo hacer lo que quiera. Pues Elisa Lanuez, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer contar contigo en este rato. Y Eduardo, nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.